Una de las cosas distintivas del Evangelio de Juan son estos encuentros personales uno a uno que Jesús tuvo con diferentes individuos. Esta semana estamos estudiando el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana y realmente está lleno de muchas lecciones que no solamente pertenecen a la época de Jesús, entre samaritanos y judíos, pero muchos principios que podemos aplicar hoy a nuestras vidas. Esto y mucho más te espera hoy en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos. Contentos como toda la semana de que estés en sintonía para ver este programa desde aquí los estudios de Forest City en Orlando, Florida, Estados Unidos. Estamos en la mesa como de costumbre con Denal, con Joel, con Sammy, para un estudio que por lo menos a mí la historia de la mujer samaritana es muy interesante. Muchos conceptos y principios que Jesús le tira ahí a la mujer samaritana. Así que esa es la historia que vamos a estar analizando en el día de hoy. Está en Juan capítulo 4. Lamentablemente este es el segundo encuentro que Jesús tiene en el Evangelio de Juan. El primero es con Nicodemo, que lamentablemente realmente no nos alcanzó el tiempo. Me hubiera gustado que hubieran sacado una lección entera para Nicodemo, porque también hay mucho allí de estudiar. Pero nada, vamos hoy a analizar la mujer samaritana, así que vamos a comenzar con una oración. Denal, ¿pudieras comenzar con una oración? Oremos. Señor, te damos gracias por este día, porque podemos estudiar siempre tu palabra, sabiendo que tú nos iluminas, nos muestras lo que tenemos que aprender, porque siempre tenemos tantas cosas que aprender de ti y de tu amor, y eso es lo que queremos hacer ahora. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos rápido a Juan capítulo 4. Y vamos a ver los primeros 3 versículos. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ok, la primera pregunta que les hago es, ¿por qué Jesús, al enterarse de que los fariseos se habían enterado de que él bautizaba más que Juan, decide irse de esa región y se va a Galilea? Bueno, y asumo para evitar la conmoción, todavía no era el momento y me imagino que eso iba a traer más atracción de los fariseos y asumo evitando eso, ¿no? ¿Sí? Okay. Los discípulos de Juan todavía no estaban, ni los discípulos de Jesús no estaban maduros como para soportar una cuestión así. Para ellos lo veían como competencia. ¿Quién ganaba? ¿Quién tenía el mejor maestro? ¿Quién tenía? Entonces Jesús, para evitar esa inmadurez que la iglesia vivía, entonces trata de evitar esa tensión que se surge. Fíjate qué interesante, porque justo en el capítulo anterior vamos a Juan 3, los versículos 23 al 30, y mira lo que ocurre entre Juan y sus discípulos. Juan 3, 23 al 30. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a su esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Muy bien. A mí me gusta esta reacción de Juan, porque evidentemente pareciera que los discípulos de Juan estaban un poquito resentidos con Jesús y los discípulos de Jesús. Porque como dijo Joel, como que ellos están nosotros que fuimos los que comenzamos y ahora llegó de la nada, se robó discípulos nuestros, o sea, tuyos, y ahora está bautizando más que nosotros. Como esperando que Juan dijera, ¿cómo? No, pues vamos a hacer 3 semanas de oraciones, vamos a llamar a yo no sé quién y a traerlo aquí. Y la respuesta que Juan le dijo,
no, es que está bien. O sea, él tiene que crecer, su ministerio tiene que crecer y el ministerio de nosotros va a menguar. Uh-huh. ¿Y por qué para mí eso me impacta? Porque realmente hoy dentro de los grupos religiosos no he visto mucho esta actitud. ¿Ves la actitud de los discípulos? Correcto. Mucho. Es la competencia, el resentimiento de que, fulano, o no, por dar un ejemplo, esta iglesia tiene cámaras nuevas y demás, pues nosotros tenemos que comprar mejores. Esta iglesia tiene 1000 views, pues yo voy a hacer para que tengamos 2000. Y es como una competencia cuando al final del día, tanto Juan como Jesús estaban alineados en la misma visión. O sea, no importa que se bautizaran con Juan, se bautizaran con Jesús, eran todos bautizándose para el reino de Dios. Y Jesús, y estoy de acuerdo con lo que tú dijiste ahorita, Joel, para no causar esa división en los ministerios, sino que se mantuvieran desde un cierto punto de vista unidos, decide alejarse él con sus discípulos y dejar a Juan donde estaba haciendo lo que él estaba haciendo. Uh-huh. Que mucho podemos aprender de Juan, poder imitar esa misma actitud de no ver a otro que está predicando el evangelio como competencia, sino como un compañero de misión. Uh-huh. Independientemente de la denominación que sea, en mi opinión. Porque muchas veces también vemos otras denominaciones como nuestra competencia evangélica. Y no debe ser así. Todos, si estamos en Cristo, todos estamos apuntando a lo mismo. Uh-huh. Así que... Es que es súper fácil uno ponerse en el centro de esto. Uh-huh. Para todos nosotros. Lo fácil, lo que sale natural, es que cuando hay un poco de éxito, cuando hay un poco de reconocimiento, cuando pasan esas cosas, es ponernos nosotros en el centro. Aun cuando digamos que no, si es para Dios y todo eso, pero nuestra actitud va a demostrar lo contrario. Uh-huh. Automáticamente. Eso es lo que está en nuestra naturaleza. Uh-huh. Y podemos estar, no sé, un año con la actitud correcta, pero si pasamos 2 o 3 días que nos desconectamos del Señor, automáticamente eso va a salir. Sí. Y podemos ver, o sea, puedo ver eso y también lo puedo ver en mi vida, o sea, un montón de veces cuando en mi área, ¿no? En la música, que pasa mucho, que hay competencia, de que canta mejor, de que llega más alto, de que da mejores notas, de que a lo llaman más, de que tiene más seguidores en las redes sociales, o sea, hay un montón de cosas así. Y cuando yo me pongo en el centro de querer mostrarme yo y las cosas que yo hago para Dios, pero las cosas que yo hago, va a ocurrir eso, que nos va a pasar, que nos vamos a sentir que estamos disminuyendo y queremos sobresalir, porque siempre queremos sobresalir. Como que no estamos en el centro del stage. Exacto. O sea, nuestras inseguridades nos llevan a querer estar en el centro. Cuando estamos seguros en Cristo, la humildad nos da firmeza, nos da tranquilidad, nos da paz. Pero el orgullo es una inseguridad que nos quiere llevar a ser reconocidos por un vacío que tenemos adentro que no lo hemos llenado con Dios. Y justamente eso era lo que le pasaba a los discípulos de Juan, por eso no lo vemos en Juan. En este momento, no era como dice Edenar, o sea, no es que Juan era bueno, sino que Juan estaba conectado realmente con la fuente. Después vemos con los discípulos de Jesús, que vienen los discípulos de Jesús también y le dicen, mira, hemos visto que hay gente que está haciendo milagros en tu nombre, y se lo prohibimos. Porque no te siguen, no están con nosotros. Porque no están con nosotros. Sí. Y entonces Jesús le dice, no, lo mismo pasó en la época de Moisés, que había unos que profetizaron que no eran parte de los que fueron llamados a dirigir y fueron unos a prohibirle que profetizaran. Le dijeron a Moisés, ¿por qué están estas personas profetizando? Prohíbeles. Y Moisés dijo, no, ojalá que profetizara todo el pueblo. Entonces vemos que el que está conectado con Dios está seguro y incluye gente, no compite con gente. Cuando estamos inseguros, nos queremos poner en el centro, como decía Denar, y empezamos a competir con los demás. No, y yo creo que algo que me llama la atención, que ayuda a esto, y lo vemos en Jesús, que dice, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino a sus discípulos. Entonces, yo creo que algo que ayuda en tu ministerio es que tú tienes que tener una mentalidad, esto es algo que a mí me ha encantado, antes no era así, pero ahora me encanta, es de dejar que otros tengan oportunidad. Porque entonces cuando todo se centra en mí, ahí estoy más... ligado, más la tentación predispuesto para caer en eso. Pero si yo tengo una actitud de que
de que tengo que compartir y que no todo el tiempo tengo que hacerlo todo yo y que hay otro, y si alguien lo hace mejor que yo no importa, que ahí es que yo creo que está el éxito. Pero cuando todo tengo que hacerlo yo y yo tengo que estar ahí todo el tiempo, entonces no permitimos que otros también hagan, yo creo que ahí podemos caer en eso. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces que tengo el discurso, especialmente por el ejemplo de Juan el Bautista, y este versículo para mí es uno de los más grandes que tiene la Biblia, pero lo tengo claro en el discurso. Pero después, por ejemplo, cuando me dejan de lado en una situación o algo por el estilo, me ofendo. Lo tengo claro, que eso no compito, o que no quiero competir, que esto o lo otro, pero cuando me dejan de lado me ofendo. Ese ofenderme muestra una inseguridad en Dios. Y ahí nosotros podemos analizar nuestros síntomas para saber si estamos cerca de Dios, y una vez que uno vuelve a Dios, se reconecta con Dios, todo eso de ofendernos y todo eso, claro, o sea, va desapareciendo. y somos libres, porque al final no hay nadie más esclavo que alguien ofendidizo, ¿no? Tremendo. Y para cerrar esto, que volviendo al texto que leímos, ¿no? Al que leímos primero de que Jesús, de Juan 4, de lo que los fariseos se habían enterado de esto, y que Jesús decide irse, aparentemente, si uno lo mira así por encima, da la idea que Jesús está evitando la confrontación. Y muchas veces nosotros decimos, no, hay que ir a confrontar el problema, hay que ir ahora, hay que hacer, o sea, hay que... Y vemos que a veces no siempre es así, porque siempre nosotros decimos, no, hay que ahora. Y Jesús nos muestra que hay momentos y tiempos, y no es cosa de evitar, ni no, que no quiero hacerlo, es que tiene que llegar el momento preciso, y eso lo muestra Dios. Porque yo naturalmente quiere hacer todo rápido. Quiere hacer todo rápido. Y ya, vamos a hablar y hagámoslo ahora. Es lo correcto. Claro. Están compitiendo, no importa. Entonces que dejen de competir, pero vamos a seguir acá haciendo lo que tenemos que hacer. Mientras más tiempo lo dejemos, peor se va a poner la cosa, ¿viste? Entonces, y tampoco, no siempre es así. Claro, pero en este caso... nuestra capacidad de entender las cosas está limitada, que a Jesús el Espíritu le reveló eso, y después vamos a ver por qué él tenía que irse a otro lado y no enfrentar en ese momento la situación. Pero no siempre la cosa es igual tampoco, y eso lo revela el Espíritu. No, eso es un buen punto. Estaba pensando en algo mientras dijiste eso, de que eso muestra también, uniendo las dos cosas que tu hijo le dijeron, que Jesús era un tipo muy seguro. Obviamente porque estaba conectado con el Espíritu, y por eso no le molestó el decir, ¿tú sabes qué? Me voy a retirar ahora. Porque estaba seguro de que más adelante, de alguna manera, iba a poder confrontar a los fariseos, a los mismos discípulos de Juan, que más adelante son los que van a la cárcel y le preguntan, ¿eres tú? Y Jesús ahí empieza a hacer un montón de cosas, y ellos son testigos de lo que Jesús está haciendo también. Todo tiene su momento. Y esa seguridad que el Espíritu nos da para saber cuándo hacerlo y cuándo no. Muy bien, entonces dice que Jesús se fue de ahí a Galilea, y obviamente el versículo 4 dice que para eso tenía que pasar por Samaria. Entonces vamos a leer ahora los versículos 5 al 9. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual estaba junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Hasta el 9 dijiste, ¿verdad? Hasta el 9, sí. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Ok. Primero, dice acá que Jesús, cruzando por Samaria, llegó a una aldea que se llama Sicar, en Samaria. Sicar significa borracho. ¿Ah, sí? Sí, Sicar significa borracho. Y para mí eso es muy curioso, porque es como que siempre en nuestros países están esos lugares, esos pueblos, esos lugares que tienen una mala reputación, y el nombre, obviamente. Tú escuchas nada más el nombre y ya tú sabes. Por ejemplo, en Puerto Rico, tú mencionas La Perla y ya tú sabes que mucha gente se asusta, porque es un barrio bastante malo. No sé si en sus países también ocurre lo mismo. Pero imagínate, Jesús está cruzando por Samaria y decide, porque no creo que fue coincidencia, pudo tal vez parar en otro pozo o algo así, pero decide parar cerca de un pueblo que se llama Borracho. ¿Qué se pudiera esperar de un pueblo llamado Borracho? Bueno, tal vez para nosotros no se esperaría nada bueno,
Pero lo que la historia nos enseña justamente es que el hecho de que yo tenga un sobrenombre malo, que una ciudad tenga un sobrenombre malo, no quiere decir absolutamente nada de las personas que viven ahí, que es lo que justamente pasa en esta historia. O sea, un shock tremendo, el éxito evangelístico que Jesús tuvo en un lugar donde se llamaban borrachos. Bueno, ahora se encuentra con una persona que para el mundo conservador sería un símbolo de maldad total y de lejanía de Dios, de mundanalidad y de persona que no tiene esperanza. Totalmente. Esa, se encuentra justamente, y yo creo que el punto que quiero traer es ese, que muchas veces pensamos que estas personas que tienen mala reputación, que han tenido una mala vida y demás, que el espíritu no trabaja en ellos. Exacto, como que están perdidos. Bueno, sí. Dios tiene que hacer algo. Y sin duda Dios está haciendo algo, pero ¿cómo se llama eso? El prejuicio que nos da a nosotros cuando escuchamos, no sé, nos puede pasar con algún país, escuchamos que alguien es de tal país y automáticamente viene el prejuicio y pensamos, esa persona tiene que ser así porque todos los de ese país son así, porque todos los de... Y no, totalmente. Y puede ser que la persona esté condicionada por su cultura, o sea, hay culturas más tóxicas que otras, pero justamente el evangelio no tiene, es dinamita, o sea, no tiene obstáculo para atravesar y destruir cualquier cultura o modificar cualquier cultura. Ese es el problema. Es que nosotros pensamos que el evangelio no es suficientemente poderoso. Y muchas veces hemos creado una cultura de discipulado que no transmite el evangelio, sino que es una cultura, y por eso nos gusta trabajar solamente con una familia buena, con aquel que tiene nuestra cultura parecida, porque a esos le vemos esperanza. En cambio, muchas veces nos alejamos de esas personas que están metidas, condicionadas por su cultura, que las tiene en el barro y todo eso, pero como no creemos en el poder del evangelio, porque no lo hemos experimentado en nuestra vida, entonces esas personas nos alejamos, ¿no? Y será por eso que se nos hace más fácil, en vez de ir y predicar el evangelio, que vengan. Bueno, que vengan a la iglesia. Claro, porque cuando voy a ir, pero vos fíjate, el éxito no está necesariamente asegurado. Fíjate lo que pasa acá en Estados Unidos o en el primer mundo. El evangelismo se transformó, por ejemplo, cuando a nuestros hijos le enseñan a hacer evangelismo acá, es tocar en una orquesta, un instrumento, es desarrollar talentos para que la gente los vea en un programa que se hace dentro de la iglesia. Y eso no es misión. Pero eso, entonces, como acá no se bautiza nadie, se tienen que organizar, y nadie viene a la iglesia incluso, cada vez vienen menos personas a la iglesia, se tienen que organizar viajes misioneros hacia países del tercer mundo y entonces se mandan órdenes, porque no es que las personas que van se meten en la cultura, sino que vamos a esas culturas, pero le mandamos órdenes a los dirigentes de ese lugar para que preparen y haya un gran bautismo al final de una preparación de terreno de 6 meses. Wow. Y el que hace el evangelismo y que vuelve después mostrando un papel con los éxitos de los números y todo eso, no se metió en la cultura, no se metió en Sicar. Fue simplemente a Sicar desde un helicóptero a predicar, y después se volvió, pero nadie se metió ahí. Y con eso no estoy diciendo que eso está mal, pero estamos condicionados por un evangelio porque ya no creemos en el poder del evangelio. Hemos tergiversado el evangelio de tal manera que no tiene poder, y entonces en los países del primer mundo pensamos que es difícil, y por eso acá en Estados Unidos cuando hacen una campaña los americanos, y perdonen ahora estoy siendo un poco detallista, pero se le dan $300,000 para una campaña que se bautizan 10. Y al hispano se le da $1,000 para una campaña que dura más quizás, y con esto no estoy, y entonces cuando vos decís por qué, y yo eso lo he recibido, muchas veces me lo han dicho, es que es mucho más difícil bautizar un americano que un hispano. Y claro, con el evangelio que predicamos es más difícil bautizar a cierta cultura o algo por el estilo. Pero cuando tenemos el verdadero evangelio es tan fácil bautizar a un africano como a un europeo, como un americano, pero hemos perdido el poder del evangelio y por eso ya no hacemos diferencia en el primer mundo. Y por eso las iglesias del primer mundo se han transformado en iglesias étnicas. Ya no hay iglesias autóctonas, pero es por el evangelio, porque hemos perdido el poder del evangelio. Y al perder el de vista el evangelio, vemos a las demás personas de diferente manera. O sea, unos los consideramos mejores que otros, unos más fáciles de alcanzar que otros, cuando deberíamos a todos verlos de la misma manera, que es lo que hace el evangelio, nos nivela a todos. Y yo creo que obviamente
Jesús también quería darle tal vez una enseñanza a los discípulos que estaban con él, que llegaron después. Pero entonces llega la mujer, una mujer samaritana, y solamente para dar un poquito de contexto, ¿quiénes son los samaritanos? En el primer exilio que sufre Israel, bueno, Israel se divide en dos reinos, uno del norte y uno del sur. El del norte, el del sur es el primero en ser conquistado y llevado al exilio, que era Judá, que la capital era en Jerusalén. Eso ocurrió en el 733. Y 10 años después, entonces, el reino del norte, que era Israel y la capital era justamente Samaria, entonces son llevados al exilio. Cuando los asirios se llevan, como en el caso de Daniel, después con los babilonios, a los mejores, los más ilustres, todo lo demás, traen, para reemplazar a esas personas y la población, para que no se muera la ciudad, traen a personas de donde fuera, de todo el imperio. Los asirios lo que hacían para mantener a su imperio sin revoluciones era mezclar. Exacto. A todas las culturas. Que justo también lo hacía Grecia bajo Alejandro. Y entonces, cuando los judíos que se quedaron empiezan a casarse con todas estas personas que vinieron, de ahí surge entonces lo que en la época de Jesús se llamaban samaritanos. Cuando llega, no sé si fue Esdras o Nehemías después, para reconstruir las murallas, los samaritanos le ponen resistencia a los que estaban, porque ellos quieren ayudar, y los judíos le dicen, es que ustedes no son 100% judíos. Y entonces ahí comienza un conflicto que divide a los dos grupos. Y entonces los samaritanos prácticamente crean una religión un poco basada en el judaísmo, porque se quedan con solamente los primeros 5 libros de la Torah, pero se quedan solo con eso, crean su propio templo y todo lo demás, y los judíos ahí se distancian. Y de ahí es que surge esta animosidad entre judíos y samaritanos. Porque creo que los judíos le destruyen el templo. También, sí, hubo un gobernador que era judío que fue se lo destruye. O sea, que esa gente vio un conflicto terrible. Entonces, lo más curioso que estaba leyendo algunos comentaristas sobre esa animosidad, lo más curioso es que no se toleraban, pero sí podían hacer comercio. O sea, sí podían venderse cosas, sacar beneficio. Pero de hablar con alguien, incluso algunos dicen que hasta tocar, viste, que supuestamente se iban por el lado, en vez de pasar justo por Samaria para ir a Galilea. Esa era... Bueno, escúchame, si eso no sé si les ha pasado a ustedes, pero ¿cuántas veces vos con alguien que no te llevas bien, por lo menos en Argentina me pasaba, porque acá no se camina mucho por la calle, que venía por una vereda y vos te cruzabas a la vereda de enfrente para no tener que cruzarte? Imagínate, si culturalmente por tantos años han estado peleados, o sea, nadie quiere pasar por un lugar así. Tú sabes que me recuerdo una historia que mi papá me contó hace muchos años atrás. Nosotros estuvimos viviendo en la ciudad de Chicago varios meses. Y una vez él estaba caminando con mi tío en una acera, no sé cómo le dicen en su país, una acera. Y él me dice que venían unos americanos de frente, y cuando lo ven a él y al hermano, pero se dieron cuenta como que muy cerca, cuando los ven, se cruzan, y mientras están cruzando, hacen la señal de la cruz y dicen, God bless America. Y se van y cruzan para el otro lado. Y a mi papá le chocó mucho, porque yo creo que fue la primera vez que experimentó un poco de discrimen. Una persona que lo vio y ahí cruza justamente para evitar, como tú dices. Y ese cruzar de acera, cuando tú ves a alguien o quieres evitar a alguien, es muy, muy notorio en manera de rechazar a alguien. Así que anyway, eso eran los samaritanos. Sicar significaba borracho. Entonces mira qué interesante también, porque una de las cosas que Juan quiere mostrar con el libro, mencionamos dos cosas. Él quiere mostrar que Jesús es Dios, y que a través de mostrar que Jesús es Dios, que creamos en su nombre. Pero aquí Juan nos da inserta algo totalmente opuesto a que Jesús es Dios. Porque dice que cuando Jesús llegó allí, en el versículo 6, dice que se sentó porque estaba cansado. Ahora, ¿alguien puede buscar Isaías 40:28? Recuérdense que ya creo que hemos probado por lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1, que Jesús sin duda es Dios. Como dice Juan 1:1, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que Jesús es Dios. Isaías 40:28. Vamos a ver qué dice ahí sobre Dios. ¿Qué lo lee? Pues, pero que estaba en el 14. Okay. ¿40 qué? 28. Si querés. ¿Ya lo tienes, Leo? Sí, Joel.
¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí Isaías nos dice claramente que Dios no se fatiga ni se cansa. Entonces Jesús no es Dios porque se cansó. ¿Cómo explicamos esa dicotomía? Pues ya lo discutieron. Claro, pero hay personas que todavía justamente están preguntando que ahondemos un poquito sobre la naturaleza de Jesús. Para mí es muy claro con esto que inserta Juan aquí, que sin duda Juan, es Jesús, como dice Juan en el capítulo 1, siempre fue Dios, siempre existió, pero ahora se encarna. En Juan 1.14 dice que el verbo se hizo carne, se encarna, y en esa encarnación, en ese estado, o sea, al hacerse hombre, pues se hace hombre y es hombre. Si no se cansara, entonces no hubiese sido hombre. Correcto. Y por eso se cansaba, por eso comía, o sea, los discípulos justamente iba al baño a comprar comida, dormía, ¿viste? Todas estas cosas que nosotros los seres humanos habían. Para mí, Jesús estaba en una desventaja mucho más grande que la nuestra y que incluso que la de Adán y Eva en cuanto a su naturaleza. Y aquí voy a tocar un poquito este tema para brincar al otro. ¿Por qué? Porque hay quienes que dicen, y yo creo que Pablo afirma esto, que Jesús es el primer Adán, ¿verdad? Y si decimos que es el primer Adán, ahí están las personas que dicen, pero ¿qué naturaleza de Adán? ¿Antes de la caída o después de la caída? Yo creo que y entonces después están los que dicen, no, pero Jesús sí era Adán, pero era hombre, no es que era Dios, no era divino. Para mí la desventaja que tenía Jesús es que si bien fue el primer Adán, y yo pienso, y esto realmente es irrelevante para salvación y para nada, me parece a mí, no sé. Esto de pelear por qué naturaleza tenía Jesús, me parece que puede ser un rabbit hole que llaman en inglés, como que tú te vas por ahí a investigar y te olvidas de lo más importante. Para mí él tenía la naturaleza de Adán antes de la caída. O sea, él no tenía este deseo a pecar, esta tendencia que todos los seres humanos, después de Adán, de la caída, nacemos, como decía Sammy ahorita, tú puedes dejar un niño en un monte recién nacido que sobreviva y él va a pecar, va a empezar a hacer cosas indebidas y va a pensar de Dios, de cosas equivocadas, porque nacemos todos con esa tendencia. Pero se hace hombre. Pero el hombre que se hace, el Adán que se hace, es el hombre de miles de años de decadencia, miles de años o sea, ya no eran los hombres altos que existían en la época antediluviana, no eran los hombres que vivían 300, 500 años, eran tipos que se cansaban, tenían hambre, se fatigaban. Tanto se hace hombre que muere como hombre. Entonces, ¿cuál es la desventaja que veo? Que si bien vino en la naturaleza de Adán antes de la caída, vino en un cuerpo totalmente caído. O sea, vos estás haciendo una dicotomía entre cuerpo y espíritu. Sí, su naturaleza, correcto. Una dicotomía griega, podríamos decir así. ¿Y está mal? No sé, no te pregunto. O sea, ¿era cierto o no es cierto? No sé qué tú piensas. No, yo tengo... y nos podemos desagrupar. Y creo que no vamos a llegar a una respuesta en esto, porque si Jesús era Dios, tenemos un problema. O sea, porque no lo podemos meter a Dios en nuestro entendimiento. Si Jesús era hombre, entonces tenemos que entenderlo todo. Entonces ahí estamos en una tensión. Era un hombre Dios, entonces va a haber cosas que vamos a entender y va a haber cosas que no vamos a entender. Entonces, para mí, la pregunta es, ¿Jesús era moralmente débil? Y claro, hay que ver qué significa moral, ¿no? Para mí, ni Jesús era igual a Adán, ni Jesús era igual a nosotros. Correcto. Para mí era el puente entre el Adán y nosotros. O sea, por eso es el único. No hay otro igual a él. A mi criterio, Jesús, cuando Adán nace fuerte. O sea, cuando es creado fuerte. Para mí, Jesús, cuando nace débil. Claro. Pero fortalecido, pero no débil solamente en lo físico, débil en todo sentido. Fortalecido en el espíritu. Jesús nace del espíritu de la misma manera que nosotros podemos nacer del espíritu en alguna época de nuestra vida. Nada más que Él nace del espíritu en su nacimiento. Él viene a mostrar cómo puede vivir una persona llena del espíritu. No viene a mostrar cómo vive un pecador. Entonces, es igual, tiene los mismos componentes de la naturaleza de Adán, los mismos componentes de nuestra naturaleza, nada más que Adán era fuerte, Jesús es fortalecido. Nosotros tenemos que ser fortalecidos, pero nacemos corruptos. Jesús no nace corrupto, nace débil.
Sí, entonces yo creo que cuando uno peca, aunque sea una vez, como Jesús nunca pecó, nunca tuvo esa tendencia. Correcto. Nunca tuvo tendencia. Pero no era que como Adán, que no... O sea, Adán era más difícil tentarlo porque era fuerte. Jesús era fortalecido. Había una parte de él, o sea, él por la dependencia con el Espíritu era fortalecido. Claro, pero, esa es mi definición. Sí, no claro. quiere decir que sea lo correcto. Pero para mí esa fortaleza que Jesús tenía lo hacía parecerse a Adán, fuerte. Correcto. Y ambos pudieron haber escogido, o sea, Jesús pudo haber, aún con esa fortaleza, haber escogido pecar. Que fue lo que pasó a Adán y nosotros también nos pasa a nosotros. Y en ese sentido Jesús es un ejemplo, porque en el Espíritu, porque a veces estamos pensando, ¿podemos vivir sin pecar o no podemos vivir sin pecar los seres humanos? Para mí sí podemos vivir sin pecar los seres humanos. Hay momentos que mientras no pecas, no pecas. O sea, no es que estás pecando todo el tiempo. No pecas hasta el momento que pecas. La gran desventaja que tenía que Jesús era que si pecaba se perdía. Nosotros pecamos y tenemos abogado. Tenemos a alguien que ya aseguró nuestra salvación. Entonces es único y por eso se le llama el único. O sea, prosniqueo creo que es la palabra griega que Pablo usa cuando dice el primogénito, que Jesús es el primogénito de todo. Prototocos, algo así. Protótocos. Que es eso, único en su clase. O sea, sí. Unigénito quiere decir, claro, nosotros lo tomamos como el único generado, pero si vamos a la Biblia con diferentes ejemplos, es único en su clase, no hay otro igual. Exacto. Y es el intermediario, es el puente. Sí. Es el puente que nos une a nosotros corruptos con Adán no corrupto. Exactamente. Y por eso eso era justamente lo que quería decir, que tenía algo de Adán, tenía algo de nosotros, y eso lo hace diferente a Adán y diferente a nosotros en cierto sentido. Sí, y al final estas son discusiones semánticas, ¿viste? Claro. Yo también metí en la mesa esto para hacer más interesante, pero no quiere decir que pensemos diferente. Claro, no, totalmente. Claro, no, y alineo totalmente con o sea, ese punto. naturaleza perfecta de Adán, digamos, antes de caer, y naturaleza pecaminosa de humano, pero sin caer en... O sea, no naturaleza pecaminosa, sino que la tendencia... Sí. O sea, no tendencia, pero no tendencia. Es que es difícil sin explicar. Corrupción. Eso. Sin corrupción. Jesús no tenía corrupción, pero tenía debilidad. Eso. Claro. Sí, porque nació con un cuerpo ya después del pecado. Nació un cuerpo. Adán no tenía ni corrupción ni debilidad. Exacto. Jesús no tenía corrupción, pero era débil. Y nosotros somos corruptos y débiles. Claro, ahí está. Eso. Perfecto. Continuemos. Bueno, dice que la mujer llega sola, como al mediodía, que para esa época obviamente es muy extraño por las condiciones del tiempo. Normalmente la gente va en la mañana o en la tarde por el calor. Y Jesús le pide un favor. Y para mí, en esta historia, Jesús va muy pacientemente, poco a poco, mostrándole y dándole señales a esta mujer de que Él es el Mesías. Pero no puede llegar a decirle, yo soy Jesús, yo soy el Mesías. No. Va poco a poco. Y para mí, aquí está la primera. Jesús le pide a la mujer que le dé agua, y obviamente la mujer dice, no, tú eres judío, los judíos evitan contacto con nosotros. La mujer le habla de teología. La mujer le habla continuamente. Y bueno, o sea, el Jesús le dice nada, o sea, algo nada que ver, y la mujer le sale con la teología de los samaritanos, de todo, del pozo, de que lo hizo, o sea, le sale con toda esa cosa como para pararlo. O sea, es evidente que la mujer no está interesada en ir profundamente a la conversación que Jesús está empezando. Para nada. O sea, está buscando todas las excusas para... Y la mujer también tiene sus prejuicios también con los judíos. Con los judíos. Claro. O sea, ¿quién vaya a saber cómo la trataban los judíos allá antes? Y también ella quería estar sola. Claro. Por eso está en ese momento. Claro. O sea, entonces, esto para mí, y yo puse aquí, esto es una crisis judía. ¿Por qué? Los judíos, o sea, para el judío que escuchaba esta historia después de Jesús y para los que lo vieron, los judíos evitaban contacto con los samaritanos, eso ya lo establecimos. Pero lo que yo no sabía era que aún los hombres judíos evitaban hablar en público con mujeres, claro, a solas, incluso con sus esposas. O sea, si estaban en público con su esposa, evitaban hablar con ellas en público, porque era algo... Pero eso pasa todavía. ¿Allá en Israel? No, ¿O a qué te refieres? En Michigan. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasa en Michigan? Cuando yo era pastor en una iglesia de Michigan, en una iglesia chiquita me asignaron, no voy a decir el nombre, claro,
Pero entonces me mandan, voy el primer miércoles de oración, voy a la iglesia. Y estaban sentados los varones de un lado y las mujeres del otro, esposos y eso. Entonces yo digo, bueno, vamos a separarnos en grupos de oración. Y estaba una mujer adelante mío, y entonces... ¿Y tú dónde ella? Y yo voy a orar con ella, y Amelia se puso a orar con... Y se quedaron todos, pero totalmente perturbados por la actitud. ¿Y eran americanos? ¿Blancos? No, eran hispanos. Eran hispanos. Ahora cuando estuve en España, hay una corriente gitana que los varones se sientan de un lado y las mujeres del otro. Wow. O sea, sean esposos, sean... Wow. Entonces todavía eso no es algo ajeno a nuestra cultura. Todavía pasa. Ahora, vos fíjate también, yo me estoy quizás adelantando con esto, pero ponete que vos seas un conservador que está mirando lo que está sucediendo. ¿Cuál es tu opinión? Chacho, olvídate, un violador de la ley, un tipo... Jesús no puede ser nunca el Mesías. No. Porque el Mesías no haría eso. Claro, sí. Que eran justo las acusaciones que le hacían a cada rato. La imagen que está dando. Cuando lo veían comiendo con los cobradores de impuestos, con las prostitutas y todo lo demás. Bueno, según lo que leí en un comentario bíblico, dice que los judíos en esa época cuando oraban todas las mañanas, agradecían a Dios por no haber nacido extranjeros, por no haber nacido mujer y no haber nacido perros. Wow. O sea, a esa altura era considerada una mujer. Y justamente, ¿por qué traje este punto? Porque como estudiamos con el Evangelio de Marcos, no sé si se acuerdan, Jesús constantemente rompía los paradigmas del pueblo judío. Totalmente. O sea, esta imagen del Mesías, del gran profeta que los judíos tenían, Jesús con cada acto, o sea, no era que a propósito lo tiraba por el piso, porque eso era justamente lo que él quería revelar, la realidad del Mesías. Pero todos estos conceptos y prejuicios que los judíos tenían, era como que, y por eso no podemos juzgar, tal vez somos a veces muy fuertes con los judíos de la época de Jesús, de que rechazaron a Jesús. Pero si tú tienes 3,000 años de historia diciéndote todo el tiempo que el Mesías va a hacer esto y eso, tú lo otro, y se aparece alguien totalmente opuesto a eso, diciendo que es el Mesías, ¿qué tú vas a hacer? Yo creo, te digo, sinceramente lo he pensado muchas veces, que si Jesús viniera en mis días hoy, yo tendría graves problemas para aceptarlo. Totalmente. Yo estoy de acuerdo. O sea, porque sería totalmente opuesto a todo lo que hemos creído y nos han los enseñado. Parámetros que nosotros usamos para determinar quién está bien y quién está mal son parámetros muchas veces que no tienen nada que ver con el reino, cómo ve Dios los parámetros. Correcto. Porque, por ejemplo, perdóname que te estoy sacando quizás, pero Jesús, por ejemplo, primero era feo, aparentemente, ¿no? De acuerdo a Isaías, no era alguien muy... Entonces Jesús no estaba en eso de voy a acercarme a la mujer para ver si le llamo la atención o algo por el estilo. Y por supuesto, Jesús estaba buscando salvación. Un judío conservador que no sabía nada de esta mujer, pero se llegaba a enterar que había tenido 5 maridos, posiblemente se hubiera acercado. Y más si era linda. Hubiera sacado provecho y después hubiera dicho samaritana. ¿Y por qué me acosté con ella? Porque es una samaritana que no vale la pena. Pero se hubiera deleitado con ella. Hubiera sacado provecho de su cuerpo. Que eso es lo que hacen los conservadores, eso es lo que hacen. Y perdonen que hable de los conservadores, pero justamente tenemos las citas inspiradas y todo, dice que los conservadores no están con Dios, ni los liberales tampoco. Son los fieles a Jesús nomás. Pero esas son todas cosas, criterios que nosotros nos cuidamos por afuera por una cuestión de imagen, pero por adentro queremos sacar provecho de las situaciones. Incluso de las personas que odiamos, queremos sacar provecho de las personas que odiamos, ¿no? Es horrible hasta donde llega, como decía Daniel ahorita, ese orgullo, que queremos ser el centro de todo y manipulamos todo a nuestra conveniencia, criticando y juzgando, pero al final del día haciendo lo que la carne nos pide que hagamos. Y bueno, Jesús entonces empieza un diálogo con una mujer que está sola, que es samaritana, y él es un judío y por eso la mujer se sorprende. Vamos a leer los versículos 10 al 15. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed,
ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ok. So, aquí se repite prácticamente, yo creo que Juan lo hizo a propósito, más o menos lo mismo que pasó con Nicodemo. Nicodemo llega donde Jesús, si se acuerdan, le dice, Rabí, sabemos que tú tienes que ser enviado de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces. Y Jesús rápidamente le dice, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes entrar al reino. ¡Pum! Lo cortó. No tenía tiempo. No. Y entonces él le dice a la mujer samaritana esto, y ella dice, esto, pero ¿por qué tú me pides agua? Y automáticamente Jesús, si tú supieras, me pediría, yo te daría, y entonces agrega agua viva. Que tal vez para nosotros eso de agua viva, diantre, tal vez para ellos era algo, agua viva es una agua fresca, una agua limpia, que no está emposada. Pero Jesús rápidamente la corta y comienza a hablarle de algo espiritual, y ella sigue hablando de algo físico. De acuerdo a lo que dicen algunos eruditos, por ejemplo, cuando la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ella le está diciendo sarcásticamente, como diciendo, no es que le dice, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. Le dice, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Me vas a decir que vos sos alguien que mucho mayor que Jacob. Me estás ofreciendo agua cuando sos un judío que nos han hecho, o sea, en esa actitud sarcástica lo estaba reprendiendo, digamos, ¿no? Interesante. Y entonces, cuando ella le dice que no puede sacar todo lo demás, Jesús le contesta, esto me llamó mucho la atención y nunca lo había captado. El versículo 13, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Perdóname, antes de eso, se me olvidó. Cuando Jesús le dice en el 10, si supieras el regalo de Dios que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Dice mi versión. ¿Qué es el regalo de Dios? Porque él le dice, si tú supieras, en el griego la palabra supiera es conocer o reconocer, percibir o reconocer. Si tú reconocieras quién te habla y el regalo de Dios, dice Jesús. ¿Cuál es el regalo de Dios? Para mí eso me llama la atención. Varios textos. Romanos 6:23 y Romanos 5:15 al 17. ¿Quién puede buscar eso rapidito? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien. Ahí Pablo dice que un regalo de Dios es vida eterna. Romanos 5:15 al 17. Efesios 2:8 y Santiago 1:17. ¿Efesios cuánto? 2:8. ¿Quién busca Romanos 5:15 al 17? Yo. Okay. Y Joel, Santiago 1:17, por favor. Romanos 5:15 al 17. Sí. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de Jesucristo, de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Perdón. 3 cosas que menciona Pablo ahí en Romanos que son el don. Me gusta más la palabra regalo, que es lo que realmente significa don. ¿Cuál es el regalo de Dios? Gracia, justificación y justicia. Si tú supieras el regalo de Dios, gracia, justificación y justicia, justamente cosas que cuando uno las escucha por primera vez nos da miedo. No es regalo, es condenación. Sí, claro, yo no quiero ese regalo de Dios porque la justicia, eso me asusta. Y Jesús le dice a la mujer samaritana, si tú supieras, y me gusta porque Jesús justamente vino a mostrar la realidad de Dios. Y por eso Jesús le dice, si tú supieras realmente quién es Dios. Más aún todavía, ella samaritana se quedó solamente con la revelación de 5 libros. Los judíos ya a este punto tenían ya todo el Antiguo Testamento, tenían un poco más de revelación que ella. Y por eso más adelante Jesús le dice, ustedes samaritanos no saben lo que adoran, porque su concepto de Dios era bien limitado. Y Jesús le dice, si tú supieras el regalo de Dios. Y no sé, yo creo que eso es justamente lo que Dios quiere hacer desde que Jesús llegó, revelarnos este regalo que tenemos, que Él nos va a dar. No, y yo digo que es tan lindo que a esta mujer samaritana Jesús le haya dado
la revelación más grande que no se la dio a ningún otro, a nadie, a esta mujer. Esto, para mí, esta es mi historia favorita, ¿verdad? Sí. Por eso me encanta tanto. Y ese detalle, para mí, que a ella, Jesús, se le reveló de esa manera. Y aquí ya con esto, cuando él le dice, yo te daré agua viva, para mí, ahí está el primer hint, ¿cómo se dice hint en español? Clave. La primera clave de quién es él. Yo no puedo decirle, yo te voy a dar agua viva, Sammy. Jamás. Ni el más grande rabino. Pero él, al decirle, yo te daría agua viva, ya está dándole una señal. Ahora él le está diciendo, si tú supieras quién te dice, o está llamando la atención, la justicia, el don, todo está en él. En ese agua que le va a dar. Ella tenía que, para recibir el regalo, tenía que saber quién era él. Correcto. Y entonces es interesante, y no sé si me estoy adelantando, pero ella había estado buscando siempre en los hombres su felicidad. Y su felicidad y que los hombres le den lo que ella necesitaba. Ahora se había encontrado con el hombre, pero el hombre era feo, era judío, era alguien que ella sarcásticamente lo trata. Y por eso el regalo de Dios siempre viene camuflado de una manera muy sencilla. ¿Será por eso entonces que Jesús le dice que traiga a su marido? Tú sabes que yo puede ser. ¿De qué? O sea, cuando le dice trae a tu marido, es para llevarla al próximo paso de revelación. O sea, primero le dice, dame agua. Ajá. No. Pero como ella tenía esta idea de, este tipo, viste, es feo, todo lo demás. Pero entonces cuando Jesús le dice, llama a tu marido, es como el otro gancho para que ella entonces entienda, tú has estado buscando en hombres la felicidad. No sé. Tú sabes que yo tengo también una que sé que se le ha preguntado a mucha gente y he buscado y es bien distinta a muchas cosas. Yo esta historia la veo diferente a como la mayoría de las personas lo ven, que la ven a ella como una Jennifer López o cualquier persona que anda de hombre en hombre. Que no sabemos, que puede ser que sea así, sí. Pero también está la otra opción que tampoco sabemos porque no hay una conclusión exacta. Pero ¿qué si esta mujer simplemente estaba haciendo el producto de las leyes que estaban sucediendo? ¿Qué tal si era la ley del levirato, que esta mujer estaba pasando de hombre en hombre, sufriendo como propiedad? Y Jesús cuando se le acerca, en vez de estar diciéndole, oye, qué pecadora eres, sino que le está diciendo, yo conozco tu dolor y yo vengo a traerte libertad. Puede ser que haya sido divorcio. Y ahora, mira esto, las condiciones de la mujer jamás es como ahora. Sí, en la época greco-romana algunas mujeres ya tenían el derecho de divorciarse y eso, pero usualmente entre los samaritanos y los judíos no tenían ese derecho. De hecho, ni la hablaban, la trataban como basura. Y que veamos que esta mujer simplemente estaba de marido. No era que estaba adulterando, decía maridos. Entonces, para mí, yo lo veo como una mujer que venía sufriendo como propiedad y Jesús ahora le está dando un valor. Cuando le dice, yo no veo a Jesús acusándola, mira, búscame tu marido. Sino él le está diciendo, yo sé que 5 maridos has tenido, tú has sufrido todo esto. Y el que tiene aún, imagínate, estaba sola, sabrá Dios si estaban pensando, esta mujer yo ni siquiera me quiero casar con ella. Si lo más seguro ya se la divorciaron, se la habrán muerto, tiene una maldición, Dios no está contigo y Dios se le está revelando para decirle algo mayor. Así cuando de esa manera yo lo veo, yo sé que no hay, es posible de una a la otra, pero para mí esta qué sé yo, me enseña un Jesús bien diferente que le está diciendo, yo entiendo tu dolor, sé por lo que estás pasando y vengo a traerte libertad. Así, para mí, así como yo la veo la historia, no sé. No, yo lo veo yo la veo como una chica con muchos talentos, que tiene una personalidad con mucho carisma que incluso le atrae, o sea, los hombres son atraídos por ella, por todo su carisma, por su naturalidad, por todo eso, y ella se siente vacía. O sea, nunca alcanza a lograr realmente llenar esa insatisfacción que tiene. Quizás la primera vez sufrió por un varón que la quiso y después ella siguió buscando. ¿Y por qué digo que ella tenía una personalidad un poquito? Porque si ustedes pues terminan el registro, ella va y convence a todos los hombres. O sea, ella tenía de la ciudad, tenía influencia. Tenía un liderazgo que no era una persona tímida, así. Era una persona que por su personalidad había recibido la atracción de los hombres, había sido abusada por los hombres. Ella también posiblemente se había aprovechado en un momento de desilusión, había hecho a sufrir a hombres también, o sea, quizás usando su belleza, usando todo eso, pero se sentía vacía y ella sabía que necesitaba algo que no podía encontrar. Y yo creo, está brutal eso, porque no lo había visto de esa manera. Lo otro que como yo veía al otro, yo digo, esta mujer anda sola, no quiere comunicarse con nadie, no tiene ningún tipo de relación social con nadie, por eso quiere ir al mediodía. Cuando Jesús le trae libertad, todo cambia y ahora esa mujer que no quería tener contacto con nadie, ahora de repente está evangelizando al mundo entero. Pero ¿con quién no quería estar? Con las mujeres.
porque posiblemente Claro, las mujeres le tenían envidia, como diciendo, todos los hombres están hablando de ella, que esto que lo otro, y nosotros acá encerrados en la casa, cuando ella con libertad ya va teniendo no sé cuántos, y... Sí, que te digo que se puede de las dos maneras. Pero es interesante, justamente eso lo iba a traer más adelante cuando llegáramos a esa parte, porque cuando Jesús le dice, yo soy, ¿viste? Y ahí ella reconoce, y se va y le cuenta a los demás, mira, vengan que encontré a alguien que me dijo toda mi vida. Y todo el mundo se va, o sea, es como que, por eso para mí, con lo que tú dijiste, ella tenía que ser una líder en esa comunidad, a pesar de todo lo que había hecho y lo que le habían hecho. Porque nadie que no sea líder, que no mueva masa, le va a decir eso a la gente y la gente va a decir, sí, vamos. Al contrario, la gente diría, yo no te voy a escuchar a ti si tú... Pero el hecho de que la gente la siguió, para mí es un indicativo de que esta era una persona de mucha influencia en el pueblo donde estaba. Ahora no sé si vamos a caer, pero tengo algunas cosas que me llaman la atención de esto y que no me quiero adelantar. Sí, pues dale. Pero nos quedan 5 minutos, así que... Anda, de verdad. Muy bien, entonces Jesús le dice que le va a dar agua de vida eterna, y para mí ahí está otro indicativo de que Jesús le está diciendo quién es él. Y la mujer le dice, dame esa agua, nunca más voy a tener sed. Jesús le dice, trae a su esposo, los 5 esposos. Y entonces aquí es donde está el segundo. Esto es en Juan 4. Perdón, estábamos leyendo. Sí, no está bien, pero vamos a dejarlo porque no tenemos tiempo. Yo sé, por eso. Simplemente era para mostrar cuál es el regalo de Dios. Para decirles después lo pueden buscar allá. A la gente. Juan 4, 16 al 19. Cuando Jesús le dice, 5 maridos has tenido y este no, ella dice, tú eres profeta. Y ahí ya para mí otro indicativo de Jesús. ¿Quién soy yo? Yo soy el que te puedo dar agua, viste, que nunca vas a tener sed. Yo soy un profeta porque te conozco. Y ya la tipa está cayendo en la jugada. Entonces ella ahí empieza a hablarle, dale. Que los judíos adoran este sitio, que los samaritanos en este. Sale la discusión teológica. Claro. Otra vez. Y la discusión teológica en qué es correcto. ¿Dónde es correcto? ¿Cuál es la doctrina correcta? ¿Cuál es la doctrina correcta? ¿Cuál es la iglesia correcta? Y a eso Jesús, me fascina la respuesta de Jesús, porque Jesús en el versículo 21, vamos a leerlo, le dice, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ecuménico. Exacto. Es un ecuménico. Sí, totalmente. Fíjate cómo Jesús ahora está, y de nuevo, para la mente judía que escuchó a Jesús. No, es que él te está profetizando de la iglesia adventista. Estás en contra de los judíos. ¿Cómo que el templo no importa? ¿Cómo que Jerusalén no va a importar? Qué liberal. Sí, ¿entiendes? Sí. Y entonces Jesús le dice, no va a importar, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, por las razones que mencionamos ahorita. Solamente tenían la revelación de 5 libros. Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Fíjate lo que hace Jesús. Jesús ya, y es lo que hace Pablo después, cuando dice que ya no hay judío ni gentil ni nada. Jesús aquí dice, en el reino de Dios no hay samaritanos ni judíos. Existen adoradores. Y los adoradores no tienen apellidos. Son adoradores. No tienen etiquetas. No tiene etiqueta. El adorador puede ser judío, samaritano, romano, italiano, puede ser adventista, pentecostal, luterano, testigo de Jehová. O sea, el verdadero adorador. Que también es otro punto interesante porque, como hemos mencionado antes, si hay verdaderos adoradores, hay falsos adoradores. Correcto. ¿Y quién es el verdadero adorador? Él lo dice, el que adora en espíritu y en verdad. Es el que tiene la actitud correcta. Exacto. Y justamente la palabra que tengo aquí es la actitud. ¿Qué significa adorar en el espíritu? Nadie dice, no sé si es Jesús o Pablo, el que dice que nadie puede venir a Dios a menos que Dios lo traiga. ¿Quién dice eso? Juan. Juan el que lo dice. Sí. Nadie puede venir a Dios a menos que Dios lo traiga. El que adora en espíritu es aquel que, y la palabra griega en espíritu es pneuma, que se refiere todo el tiempo al espíritu de Dios como al espíritu del hombre. Sin entrar en el dualismo del espíritu. Pero se refiere cuando describe, por ejemplo, el espíritu de Dios. Tengo varios textos ahí, pero no nos da tiempo. Pero también se refiere al espíritu como ser humano. Porque los que adoran en espíritu son aquellos que sinceramente, de corazón, así lo entiendo yo, adoran a Dios.
Esa es una característica. Y la otra es verdad. Y aquí es donde se pone un poquito tricky, porque para mí no es verdad en cuanto a conocimiento de doctrinas, creencias, filosofía, estilos de vida, que son importantes. Es justamente lo que Jesús hizo y lo que vino a hacer. La verdad concerniente a quién es Dios. Uh-huh. El que adora con el conocimiento, ya sea poquito o grande que tenga, de la revelación que Dios le ha dado, es un adorador que el Padre busca. Punto. Se acabó. Y entonces, otro punto también. Fíjate que Jesús no hace, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Hay personas que quieren adorar solo en el espíritu sin la verdad. Uh-huh. Uh-huh. Y hay otras personas que quieren adorar con la verdad sin el espíritu. Y no se puede. Tienen que ser con las dos. Es en espíritu y en verdad. Yo creo que una te lleva a la otra, se supone. Bueno, o el espíritu se supone que te lleve a la otra. Claro. Nunca se separan. Claro. O sea, el que adora en verdad define a la verdad de manera diferente a como la define Jesús. Entonces no está adorando ni en verdad tampoco. Exactamente. Y después el que adora solamente en el espíritu y sin verdad está adorando en otro espíritu. No. Y piensa que cuando se adora en espíritu es en sinceridad. Y yo puedo ser sinceramente un terrorista. O sea, es cuando dicen espíritu quiere decir lleno del espíritu. O sea, sometido totalmente a Dios. O sea, en una actitud de sumisión a Dios. Claro. Eso es lo... Y jamás, tú estás sometido al espíritu, jamás te va a dejar estar de no vivir en la verdad. Exacto. Y bueno, ¿qué más? Yo que tengo mucho más. Dale, reflexión dale, nomás. Dale. Está Jesús, se encuentra con esta samaritana, ¿verdad? En el pozo sola. Suponete que está en medio, no sé si el pozo estaba en el campo, no sé si es como Chosen o que de paso es lindo ver esa escena que está muy buena en Chosen, pero suponete que el pozo está en medio de la aldea. Y ahora quiero que piense una mujer que está viendo de la ventana a Jesús hablando con la mujer que le quitó al marido y revelándole algo que no le reveló a nadie y ve que sale la mujer y trae un montón de cosas y ahora Jesús es discípula de Jesús. Hago la pregunta, si tú fueras la víctima de la mujer samaritana, ¿entrarías al movimiento que Jesús está fundando? Está fuerte eso. Hasta ese momento, o sea, el evangelio siempre será una prueba para todo el mundo. Y especialmente una prueba para aquellos que fueron víctimas de alguien que se equivocó. Va a ser una prueba total. O sea, porque la víctima de la mujer samaritana puede decir, yo hice lo correcto, mi marido me fue infiel y se fue con esa. Hice lo correcto. Entonces, cuando ve que Jesús se encuentra con la que le robó el marido y la elige como discípulo, sin ver el contexto de que Jesús la confrontó con su pecado y que Jesús estaba queriendo que esta mujer deje atrás, no a su marido, a su último marido, sino que deje atrás su vida de pecado. ¿Cómo hubiera reaccionado si tú, claro, ustedes son hombres, pero si tú fueras la mujer que está viendo desde la ventana, ¿hubieras entrado al movimiento de Jesús? Lo primero que se me viene a la mente es, no es justo. Exacto. No es justo. Claro. Y justamente la justicia de Dios nos muestra que es totalmente diferente a nuestra justicia. Bueno, pero si cambia la historia. Digamos que era un hombre que había tenido 5 esposas. O sea, cambia la historia. Y Jesús está hablando con un hombre que te quitó tu esposa. También, exacto. ¿Cómo te sentirías? Exacto. O sea, para el hombre. No, ¿y cómo pensarías de Jesús? Imagínate. Bueno, eso es tremendo punto. Otra cosa uniéndola con esa. Para mí, Jesús también aquí, a través de la mujer, enseña 2 pasos de evangelismo que son evidentemente efectivos. El primero es que la mujer cuenta su experiencia. Ella no va a decirle, no, mira que el sábado y el domingo, que cuando tú mueres no vas para ningún sitio. No. Ella dijo, vengan, ustedes tienen que hablar con este tipo porque él me dijo mi vida. Esa fue mi experiencia. Y al ir allá, más adelante, las personas, después Jesús se queda 2 días más con ellos. Pero fíjate que al final en Juan 4, versículo 39 al 42, después que Jesús se queda allá, ellos le dicen a la mujer samaritana, bueno, no, perdóname. Muchos el versículo anterior creyeron por la palabra de la mujer. Exacto. Muchos creyeron por lo que ella le dijo. Por el testimonio. Por el testimonio de ella. Para mí, ese es el primer paso. Dios usa nuestra historia y por eso damos testimonios para que a través de nuestra historia otros crean en Él. Pero una vez otros creen en Él y entran, ese es el primer paso,
tienen que experimentar a Jesús por sí mismos. Y una vez experimentan a Jesús, 2 días nada más, dicen ellos, ya, gracias por tu testimonio, estuvo muy lindo y me llevó a Jesús, pero ahora yo creo porque ya yo lo escuché a Él, porque ya yo sé quién es Él. Y fíjate lo que dicen. Jesús lo había tocado directamente a ellos. Al final dice en el versículo 42, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Brutal, bestial. Para mí no hay método más efectivo que contar mi experiencia. Y por eso Jesús todo el tiempo lo estaba diciendo. Bueno, 30 segundos, no hay tiempo para más. Gracias. Gracias a ustedes por estar acá, por sus comentarios. Y esperamos, como siempre, que esto haya sido de mucha bendición. Joel, ¿puedes terminar con oración, por favor? Querido Señor, cuántas cosas para pensar, cuántas cosas nos dejaste en esta historia. Gracias por haberte encontrado con la samaritana, y en esa samaritana nos incluimos todos. Y Señor, también ayúdanos a ver la vida como tú la ves. Danos una metanoia. Ayúdanos a ver la misión como tú la ves. Y ayúdanos, Señor, a ser parte de tu reino. Gracias por todo, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, te veo entonces la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos. Dios te bendiga.